¿Cómo les va? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Qué tal, Jamie, Claudia? ¿Cómo van todas? ¿Bien, bien? Bien, Buenas gracias, profe. Bueno, me alegra. Hola, profe. Buenas noches. Hola, Marta, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, todo muy bien. Muy bien, gracias. Me alegro mucho, profe. Gracias, Marta. Les comento que ya digamos que las notas están publicadas en la plataforma, por si de pronto alguien tiene algún reclamo que le puse mucha nota, entonces para que se quede al final y les bajo. Y sí, No, pues sí, esto profe. es lo más triste de la vida, que uno haga chistes buenos y nadie se ría, Dios. Ojalá nunca les vaya a pasar eso. Oye, profe, Pero, yo me reí con ese chiste. Dios. Bueno, en definitiva, pues sí, es básicamente comentarles que ya las notas quedaron publicadas. Ya si de pronto alguien tiene por ahí alguna reclamación o algo, pues lo podemos hacer al final de la sesión o el sábado en nuestra sesión de tutoría, ¿listo? Em, bueno, ¿qué más les iba a decir? Un aviso parroquial que tenía por ahí, no. Creo que eso era lo que tenía que decir antes de iniciar con la sesión, ¿listo? Entonces, voy a compartir pantalla. Con eso a ver si terminamos antes de tiempo. Siempre digo lo mismo y es como una, como una maldición cuando digo eso. Siempre salimos a la misma hora. Pero bueno, voy a hacer el mayor esfuerzo. Bueno, en nuestra sesión pasada, pues habíamos abarcado gran temática de lo que era toda la parte de los inventarios, ¿sí? Digamos que lo hemos combinado con teoría y ejercicios como para ir dando un poco más de contexto frente al tema que vamos ahondando. Pero nos hace falta una parte de de la sesión que pues hace referencia a lo que es el valor neto realizable y el deterioro de los inventarios, ¿ok? Entonces digamos que en ese orden de ideas, pues hoy vamos a culminar el tema de los inventarios y la próxima sesión nos metemos con un tema que es muy interesante y es los instrumentos financieros, ¿ok? Eh, los instrumentos financieros, bueno, lo único que les digo es que asistan a esa sesión que va a ser muy chévere. De pronto al comienzo se me van a asustar porque vamos a ver unas fórmulas, pero ya cuando vean la aplicación de esas fórmulas dentro de los ejercicios, se van a dar cuenta que eso es muy fácil y es bien chévere, es muy dinámico. Entonces, es básicamente eso, ¿listo? Entonces, eh, ¿qué hemos visto hasta ahora? Eh, vimos lo que era la definición de los inventarios, ¿sí? Eh, luego pasamos a explicar lo que eran los diferentes métodos de valoración de los inventarios, o sea, los que están vigentes, y habíamos explicado por qué el método WEBS ya no se utiliza o digamos que no es aprobado por el estándar internacional. Habíamos hablado también acerca del reconocimiento de los inventarios y por último, lo que era la medición de los inventarios, ¿sí? Entonces lo veíamos desde los costos de transformación, costos de producción, etcétera. Y de esta medición de inventarios, entonces, ¿qué hemos visto? Lo que es el costo. Y el costo lo hemos fraccionado en tres áreas, lo que es los costos de adquisición, los costos de transformación y otros costos. ¿Listo? Y lo que nos falta es todo lo que tiene que ver con el valor neto realizable, que este es un criterio de medición, sobre todo un criterio de medición posterior que se le aplica a los inventarios. ¿Con qué objetivo? Para no sobrevalorar los inventarios en la compañía. ¿Ok? ¿Cuál es el problema de sobrevalorar los inventarios? Que si mis inventarios están sobrevalorados, pues durante toda la etapa de producción, los costos se me van a ver inflados y mi precio de venta se va a encarecer. Y eso, pues obviamente, la clientela
lo va a sentir y va a ir a la competencia a comprar el producto. ¿Por qué? Porque allá es más barato. ¿Ok? Entonces, digamos que hay que tener mucha precaución con eso. Es una muy buena práctica estar midiendo esos inventarios al valor neto realizable con ese objetivo. Evitar que se nos estime el valor de nuestros inventarios dentro de la organización. Y lo último es ver el deterioro. Y el deterioro básicamente, ¿qué es? Es tomar la diferencia entre el valor neto realizable y el valor en libros. Lo que hacemos es, bueno, no hacemos la diferencia, lo que hacemos es comparar. Comparamos nuestro valor de los inventarios en libros contra el valor neto realizable y el que, si digamos el valor en libros es mayor que el valor neto realizable, tenemos que aplicar deterioro. ¿Por qué? Porque, ¿qué me está indicando eso? Que mis inventarios en mi compañía están sobrevalorados en comparación a qué? Al valor del mercado. Es básicamente lo que me está diciendo. Cuando eso pasa, la norma me obliga a aplicar la norma, a aplicar el deterioro de los inventarios. Y no es más que tratar es decir, de ajustar ese valor en libros a ese valor neto realizable. Es lo que se aplica en la práctica. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a mirar lo que es el valor neto realizable. Eh, y pues tenemos que arrancar por la fase de medición. ¿Listo? El valor neto realizable, ¿cómo se calcula? Pues básicamente ese valor neto realizable hay que tener en cuenta que esto es una estimación. ¿Ok? Entonces, partir de una estimación, pues digamos que tenemos que tratar de ser lo más acertados posibles porque no estamos tomando una métrica exacta, una métrica real o realmente puntual, y eso pues nos da de pronto unos márgenes en los que podemos estar desfasándonos, ¿ok? Entonces, digamos que esto, en la medida en que lo vamos utilizando, con mucha frecuencia dentro de la organización, pues cada vez lo vamos afinando más y vamos siendo más exactos en la estimación de ese valor neto realizable. Entonces, básicamente, para poder calcular ese valor neto realizable, lo que hacemos es, estimamos un precio de venta, ¿sí? De nuestro inventario, y a ese precio de venta que hemos estimado le vamos a restar los costos estimados para su terminación. Por ejemplo, materiales directos, mano de obra directa, transporte de materiales, la depreciación, ¿sí? Esos son los costos estimados que nos falta para poder terminar el producto que queremos sacar a la venta, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero, somos una empresa de muebles y tenemos los muebles, tenemos la madera cortada, tenemos ya el esqueleto de nuestro comedor perfectamente armado, solo nos falta lo que es lijarlo, nos falta pulirlo, nos falta echar el barniz, echar la laca y la tinta. Yo no sé si la aplicación de los materiales la estoy diciendo en orden o no, me perdonan. Eh, pero básicamente, cuando yo todavía no lo tengo perfectamente terminado, entonces digo, ok, ¿cuánto me vale? O sea, ¿a cuánto ascienden esos costos y cómo los voy a estimar? ¿Cómo estimo esos costos que me falta aplicarle a ese comedor para que quede totalmente terminado? Y puede ser que yo tenga todavía que aplicar algo de material directo. Pues en este caso del comedor, pues todavía, digamos que el material directo ya lo aplicamos, que era la madera, las puntillas, los tornillos, eso ya quedó ahí listo. Falta sí una parte de mano de obra, porque el operario que tiene que lijar, que tiene que pulir ese mueble, ¿sí? Que lo tiene que pintar, que lo tiene que echar la laca, ese tipo de cosas. Eh, Transporte de materiales, si de pronto no tenemos todavía la laca o lo que nos hace falta por aplicarle a ese bien que queremos producir, y la depreciación de la maquinaria que hemos utilizado para la fabricación de esos muebles. Entonces, esto lo estimamos y se lo vamos a restar a ese precio de venta, y también vamos a estimar lo que son los costos necesarios para proceder a vender ese comedor. Y ahí pues vamos a tener que estimar las comisiones de los vendedores, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la publicidad para pues obviamente dar a conocer nuestro producto, y todo lo que tiene que ver de pronto con descuentos. Entonces yo hago esa estimación tanto de lo que me falta por terminar el producto, el comedor,
como los costos en los que voy a incurrir para poder vender ese comedor, y a esos dos se lo voy a restar al precio de venta estimado. Esa operación es lo que me da mi valor neto realizable. ¿Ok? Entonces, ese valor neto realizable, como les decía, pues básicamente es un criterio de medición que se utiliza básicamente eh, para realizar la medición posterior de los inventarios. ¿Ok? Recuerden que siempre tenemos que hacer uno es el proceso de medición inicial que hacemos cuando recibimos los inventarios, cuando compramos esos inventarios para nuestra organización. Ahí realizamos un proceso de medición inicial, pero cada periodo contable, al final de cada periodo contable, debemos realizar la medición posterior. Y esa medición posterior, para el caso de los inventarios, se hace a través del valor neto realizable. Y para hacerlo, eso es una estimación y se hace con el precio de venta en el que esperamos vender ese comedor, le vamos a restar lo que nos falta para poderlo tener al 100% y le vamos a restar lo que son los costos de ventas en los que vamos a incurrir para poder vender ese tipo de producto. ¿Listo? Entonces, eso es el valor neto realizable. ¿Cuáles son las características que tiene ese valor neto realizable? Pues básicamente son 4. La primera es que el valor neto realizable es una estimación de lo que posiblemente se va a poder vender un bien menos lo que me cuesta vender dicho bien. Entonces, nótese que es una estimación. ¿Listo? Ahora, para el tema de estimación, eso tiene, digamos que la norma, el estándar internacional da como unos parámetros sobre los cuales se debe hacer esa estimación. No es que yo salgo y pongo un dedo al viento y digo, hoy el comedor vale tanto. No, tiene que ser con base en unas métricas con las cuales usted va a estimar cuánto es en cuánto va a poder vender ese producto. ¿Ok? Entonces, eso está documentado, eso no es que a usted se le ocurra, eso debe estar perfectamente documentado. ¿Por qué? Porque en caso de una auditoría, y sobre todo si es una auditoría tributaria, que es de las que ya va a empezar a hacer la DIAN, cuando digamos que lo están empezando a hacer desde a partir del 2020, en donde con base en la implementación de la CINIF 23, esa CINIF lo que hace es que nos dice a todas las empresas que básicamente debemos implementar una autoauditoría tributaria en donde nosotros seamos capaces de decir o de determinar aquello que de pronto tenemos duda, decir, uy, por esto de pronto nos pueden sancionar, porque esto yo la verdad no estoy seguro, yo de pronto la estimación la estoy haciendo a vuelo de pájaro, no hay una métrica exacta, no está documentado. Ese tipo de cosas nos puede llegar a generar una sanción. Entonces, lo que me dice la CINIF 23 me dice, hey, todas esas cositas que usted sabe que están ahí como sobre una cáscara de huevo, que en cualquier momento se puede quebrar eso. Entonces, en esa autoauditoría tributaria que usted se va a hacer, saque eso a relucir, ¿sí? Entonces uno lo que hace es, ok, listo, es como hacer un examen de introspección de uno mismo, ¿no? Y uno comienza a decir, ay, pucha, sí, yo a veces soy de mal genio, eh, si es que de pronto no me gusta el desorden, soy muy estructurado. Entonces como que cuando uno empieza a hacerse ese tipo de cositas, uno a la par comienza a decir, ok, ¿cómo arreglo eso? Bueno, entonces no, de pronto voy a entrar a un seminario de, qué sé yo, un seminario de personalidad, o voy a entrar, voy a ir a una iglesia evangélica. Uno empieza a mirar cómo arregla esas debilidades que como persona uno sabe que las tiene, ¿sí? Porque eh, uno se da cuenta en qué está fallando. Lo mismo le pasa a la empresa. La empresa sabe en qué momento está cometiendo algo raro, ¿sí? O algo en lo que tiene duda y como que por el afán de poder sacar las cosas y seguir con la operación, ay, llévelo de esta manera y listo. Uy, pero yo no sé si eso se puede. Hermano, no tenemos tiempo, hágalo así porque si no, no vamos a poder vender el producto. Bueno, listo. Y lo aplican. Ese tipo de duditas son las que la CINIF 23 le dice, mire, es mejor que usted mismo detecte esas cositas para que haga la provisión de lo que eso cuesta haciéndolo realmente, porque por lo general uno que hace, cuando lo está aplicando hacia
a como caiga, pues por lo general paga menos impuestos, ¿sí? Entonces lo que le dice a uno la CINIF es, mire, tranquilo, hágase la autoauditoría, con esa autoauditoría detecte esas cositas que usted sabe que están mal y haga una provisión para reembolsarle ese dinero o para pagarle eso que dejó de pagarle a la DIAN para que se lo pague ahorita, con ese beneficio de esa auditoría, de esa autoauditoría que usted se está haciendo. Eso tiene tanto de largo como de ancho. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy diciéndole a la DIAN es, mire papá, estoy cometiendo estos errores, no sé si esto está bien, no sé si esto está mal, y yo lo que hice fue una provisión por si usted me va a sancionar, ¿sí? Entonces, pues digamos que eso como que no es tan chévere, como que el tema no ha calado mucho, pero esas auditorías tributarias ya van a empezar. Entonces, hay que tener mucha precaución, hay que empezar a implementar esa CINIF 23 y eso va muy orientado a estas cositas, a estas estimaciones, ¿ok? Eh, todo el tema de estimaciones, esto tiene que responder a un estudio juicioso que hizo la organización para poder decir, ok, el precio de mis inventarios si yo voy a vender ese inventario, vale tanto, ¿sí? ¿Por qué vale tanto? Porque yo contemplo esto, esto y esto, y más la inflación y no sé qué. Entonces, que eso responda a un estudio que se hizo al interior de la organización. Es lo que en principio mira la DIAN. Ahora, luego que se da cuenta y que puede corroborar la DIAN que existe ese estudio, pues pasa a otra etapa y es, ok, ¿será que está bien ese estudio que hizo o está mal? Y ahí es donde vienen los pros y los contras. Pero digamos que lo que les quiero dejar ahí en la retina es básicamente que el tema de esas auditorías tributarias se vienen y se vienen con todo, precisamente para, digamos que es una cacería de brujas, ¿ok? Entonces hay que tener mucha precaución y que en las organizaciones empiecen a realizar eso. Ahora, esto aplica básicamente para todo el tema de grupo uno. Para grupo 2, la autoauditoría es válida, pero esa autoauditoría tiene un beneficio y es que si usted la hace, usted puede fácilmente ahí empezar a implementar estrategias de planeación tributaria. ¿Ok? Es igualmente válido. Son temas que no hay que echar en saco roto, sino por el contrario, tratar de mirar cómo podemos implementar esas auditorías tributarias para empezar a detectar qué son esos vacíos que tenemos en temas contables dentro de la aplicación del día a día en la organización y mirar cómo los vamos a resolver. ¿Ok? Entonces, la primera característica de nuestro valor neto realizable es esa, que es una estimación de lo que posiblemente se va a poder vender un bien menos lo que me cuesta vender dicho bien. Otra de las características de ese valor neto realizable, de ese valor neto realizable de los inventarios, depende de varios factores, entre estos del tipo de producto que se está comercializando y de su valor en el mercado en el que se transa. ¿Ok? Entonces, digamos que por lo general se dice que para todo hay cliente, ¿sí? Pero pues definitivamente hay algunas cosas en las que no hay cliente, ¿sí? Por ejemplo, imagínese una vacuna medio hacer y que usted no tenga la infraestructura para poder producir la vacuna, pues no le va a servir de nada comprar esos insumos ahí porque no tiene cómo procesarlos, no tiene cómo poder generar una vacuna y sobre todo que la vacuna sea confiable. Entonces, no es que para todo haya cliente. ¿Ok? Entonces, va a haber que empezar a mirar en qué momentos o para qué sí podemos tener cliente y poderlos identificar para en determinado caso poder decir, ok, si pasa algo mal, por ejemplo, nos vuelven a encerrar. Ok, entonces como empresa poder decir, en momento en que nos vayan a encerrar y mis inventarios están ahí en medio etapa de productiva, pero como ya tenemos que cerrar, entonces, ¿a quién le puedo vender eso en caso de el cierre de una pandemia? ¿Cómo puedo entrar a hacer que eso no se me pierda, no se me vaya a deteriorar, no se me vaya a dañar? Entonces, pues hacia allá va orientado este tipo de características de ese valor neto realizable. También nos indica el valor neto realizable que debe ser comparado
con el importe en libros de los inventarios de acuerdo con el principio de medición de los inventarios, el cual corresponde con el menor entre el importe en libros o el valor neto realizable, que era lo que les acababa de explicar. Básicamente uno lo que hace para la medición posterior de los inventarios es simplemente tomar el valor en libros que tenemos al momento del cierre, tomamos ese valor en libros de los inventarios y lo comparamos con el importe del valor neto realizable. Recuerde que ese valor neto realizable es una estimación. Entonces, hacemos la estimación del valor neto realizable y si nos da mayor el valor en libros que el valor neto realizable, significa que nuestros inventarios están sobrevalorados y tengo que aplicar deterioro. ¿Ok? Y ya con ese deterioro yo lo que hago es equiparo o igualo el valor de mis inventarios a ese valor neto realizable. Y ya lo tengo totalmente, digamos que equivalente a lo que podría llegar a costar ese inventario en el mercado. ¿Listo? Y la última característica es que la NIC 2, que habla acerca de los inventarios, y la sección 13 de la NIF para pymes, que también habla de inventarios, busca que el inventario nunca se encuentre sobrevalorado. Esa es la función que cumple nuestro famoso valor neto realizable. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta ahí frente a este tema, este valor neto realizable. Profe, Dime, No, señor. perdona. ¿me escuchas? Ya, ahora sí. Ah, bueno. Profe, es que esa autoauditoría, como la nombraba, se puede también tomar como las auditorías internas que realizan las empresas para la preparación en cuanto a gestión de calidad para, digamos, las auditorías externas que después realizan. Pero estas autoauditorías son netamente tributarias, es decir, es empezar a hacerse un examen a conciencia de cómo estamos manejando al interior de la empresa nuestra contabilidad y siempre van a haber cositas que el contador como que no sabe, pero de pronto él averiguó con otro contador y le dijo, ay, lleve eso a valor razonable y punto. Pero como que le queda la duda. Entonces lo que se hace es todas esas cositas en las que el área contable de la organización tiene dudas, es empezar a decir, uy, pucha, yo creo que esto no me suena, y ya después de haberlo contabilizado, uno detecta esas falencias y lo que hace es como que se pone a investigar más a profundidad sobre eso y se da cuenta que eso está mal, ¿ok? Entonces, si yo ya me doy cuenta que eso está mal, ¿qué hago? Hago la provisión de la parte que por lo general dejé de pagarle a la DIAN por haber aplicado mal ese concepto y de esta manera como que le digo a la, ay, mire, yo hice mi autoauditoría tomando como base la CINIF 23 y encontré esta debilidad y pues yo quiero ponerme al día, no sé si hay alguna amnistía, si hay alguna, qué sé yo, sí, amnistía por lo general es lo que se utiliza para que no me apliquen sanción y me den la oportunidad de ponerme al día. ¿Por qué? Porque es que yo estaba haciendo esta medición a valor razonable, pero no era valor razonable, sino era valor presente. Ah, bueno, ok. Y viene entonces la auditoría, eso ya obviamente prende las alertas en la DIAN. La DIAN manda a su equipo de auditores a la empresa y le dice, bueno, a ver, muéstreme ahora sí todo, ábrase y cuénteme todo lo que usted cree que puede estar haciendo mal. Ay, sí, es que mire, es que yo tengo esto y el jefe, el dueño de la empresa hace compras por su cuenta y después él quiere que le pague esa factura a la tasa de cambio del día, pero es que cuando él la compró, la tasa estaba a otro valor. Ese tipo de situaciones que son del día a día en las organizaciones y que en muchas ocasiones el área contable no tiene el criterio para poderlas contabilizar bien o que tiene dudas, pues ese tipo de cosas son las que en ese tipo de auditorías tributarias es que uno las saca y se las comenta a la DIAN para que le digan si eso está bien o está mal. Es básicamente eso. Pero vuelvo y digo, esas autoauditorías y esa auditoría que va a realizar la DIAN, pues digamos que en principio va a ir orientada a empresas del grupo uno, ¿sí? Pero también va a ir orientado a empresas del grupo 2, solo que a las empresas del grupo uno
cuando usted se haga esa autoauditoría tributaria, si usted detecta errores, usted debe hacer la provisión de eso, de esa parte que usted dejó de pagar de impuestos. Entonces usted le justifica a la DIAN y dice, sí, mire, yo sé que esto lo estaba haciendo mal, pero aquí está la plática, yo ya lo tengo provisionado, no estoy esperando sino que usted me diga cuándo le puedo pagar y listo, ¿ok? Pero también puede ser que le llegue una auditoría tributaria a una pyme en donde le dicen, bueno, y muéstreme los estados financieros, muéstreme la declaración de renta, cómo está haciendo, de dónde está liquidando los dividendos, por qué está aplicando ese tipo de criterios y para las pymes eso no aplica. Entonces, todo ese tipo de cosas va orientado como a ir detectando situaciones anómalas que se están desarrollando al interior de las organizaciones, sea por omisión o sea por desconocimiento, pero el propósito de eso es básicamente poder normalizar y poder que todas las empresas traten de tener los mismos criterios, o por lo menos que si no tienen los mismos criterios, que por lo menos apliquen el criterio que está utilizando la DIAN para la liquidación de esos impuestos. Entonces ya como que uno dice, miércoles me toca, o sea, lo que se me viene es duro para tratar de, digamos que de estar alineado con esa normatividad o con esas políticas que ha trazado la DIAN en términos de auditoría. ¿Ok? Es básicamente eso. Vuelvo y digo, esa CINIF pues empezó a funcionar desde el año 2020, pero como entramos en pandemia y todo ese tipo de cosas, pues digamos que el tema se ha dilatado. Empezó en firme básicamente en este año 2021, pero pues está muy orientado en el momento a empresas grandes, empresas del grupo uno, y una vez terminen con eso, entonces empezarán a auditar todo lo que tiene que ver con las pymes, ¿ok? Entonces, como para estar preparados, es bueno que le echen una leidita a esa norma, porque, vuelvo y les digo, eso ya está vigente, ¿listo? Bueno, vamos a ver un ejercicio sobre valor neto realizable. No sé si me hice entender, es que como no veo quién hizo la pregunta, estoy ahí perdido. Sí, profe, quedó claro. Ok, Julie, Julie, muchas gracias. no te Entonces, no, entonces vamos a ver un ejercicio en donde vamos a poder estimar el precio de venta y vamos a poder calcular ese valor neto realizable y determinar si es mayor o es menor que el valor que tenemos registrado en libros, ¿ok? Entonces tenemos acá que un ingenio azucarero, y aquí todos los del Valle del Cauca sacan pecho, un ingenio azucarero presenta los siguientes saldos de inventarios al final del periodo. Entonces nos dice que tiene 14.000 kilogramos de azúcar morena a un costo de producción de 2.500 pesos cada kilo, para un total de, pues multiplicando los 2.500 por los 14.000 kilos, nos da 35 millones de pesos. El precio por el cual podría ser vendida el azúcar en el mercado es de 3.000 pesos el kilo. ¿Ok? Entonces ahí ya estimamos el precio de venta. ¿Ok? Entonces, sí, mire, eh, yo el producir cada kilo de azúcar me cuesta a mí como empresa 2.500 pesos, pero yo lo vendo en el mercado a 3.000 pesos. Ok, ya tiene estimado ese precio de venta. Entonces, nos falta estimar los gastos de ventas, ¿ok? Entonces tenemos que la organización tiene una estimación para calcular esos gastos de ventas. Entonces son el salario de los vendedores, digamos que esos 3.000 pesos en los que se va a vender, 200 pesos va para el salario de los vendedores. A nivel de comisiones de vendedores, de ese valor por kilo, se destinan 20 pesos para las comisiones de esos vendedores. A nivel de transporte de mercancías, de los 3.000 pesos se destinan 100 pesos para cubrir ese gasto. De impuesto de industria y comercio se destinan 3 pesos de ese precio. Y por temas de arriendo de bodega, por cada kilo se aplican 50 pesos que se destinan para cubrir ese tipo de gasto. ¿Ok? Entonces digamos que ya aquí tenemos esos costos de venta estimados por kilogramo que vendemos y lo estamos vendiendo a 3.000 pesos. Entonces esto nos suma 373 pesos. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo calcular el valor neto realizable de 1 kilogramo de azúcar? Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular los costos necesarios para la venta, y para ello lo que debemos realizar es el siguiente análisis. Entonces,
tenemos por un lado una tablita que tiene el concepto y dos columnas que dicen si lo debemos pagar así no existan ventas o solo se pagan si hay ventas, ¿ok? Entonces, el salario de los vendedores, ¿será que hay que pagarlo así no existan ventas o solo se paga el salario de los vendedores si hay ventas? ¿Ustedes qué creen? Que se Así no paga sí o existan sí. ventas. Siempre A se menos, paga. que pagar, a menos de que sea comisión. Perfecto. Esto, uy, están juiciosos, vean eso, perfecto. Entonces, el salario de los vendedores lo tenemos que cubrir sí o sí. Eso no tiene vuelta de hoja. Tenemos que pagarlo. ¿Solo se paga si hay ventas? No, no, tenemos que cubrirlo siempre. Eso es independientemente. Vendamos o no vendamos, tenemos que pagar el salario a esos vendedores. Las comisiones a los vendedores, pues ahí se aplica lo contrario. Entonces, Excelente, profe. exactamente. Muy bien. Solo cuando hayan ventas se hace digamos que se contempla ese gasto. ¿Listo? El transporte de mercancías, ¿qué creen? ¿Hay que pagarlo así no existan ventas? No, Sí, señor. Sí, señor. hay que pagarlo. Claro. Lo profe. Mm, Yo no ¿Quién? defendí- Si quieren, uno por uno. Yo digo que no porque cómo uno va a pagar un transporte si Perfecto. una mercancía no está en Exactamente, muy bien. O sea, solamente se paga si hay ventas. Ese transporte de mercancías solo incurrimos en él en el momento en que en realidad vamos a finiquitar la venta. ¿Ok? El impuesto de industria y comercio, ¿qué creen? Solo si hay ventas. Solo cuando hay ventas. Es cuando ventas. Perfecto, muy bien, muy bien. Ya, esto está como para un examen. Pues pucha, deberíamos hacer un quiz ya. Y por Dios. Bueno, y el arriendo de la bodega, ¿será que hay que pagarlo así no existan ventas o solo se pagan si hay ventas? Sí, No, hay que pagarlo. Hay que Sí. pagar. Se paga Hay que siempre. pagar, Perfecto, muy Siempre. bien. hay que pagar. Listo. Entonces, mire que con este jueguito es fácil detectar qué costos sí tenemos que cubrir y qué costos no tenemos que cubrir. De esa manera, pues vamos a poder ser mucho más exactos al momento de hacer esa estimación, ¿ok? Vuelvo y digo, esa estimación no es, ay, hoy me levanté con ganas ay, pongamos el precio del azúcar a 4.200. No, porque ese no es, o sea, ¿con base en qué estudio está haciendo eso? ¿Sí? No tenemos un estudio real que nos permita hacer ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, ese tipo de estimaciones, pues toca tenerlas muy bien documentadas para que en caso de alguna auditoría, pues poderlas soportar y no que nos vayan a coger por ahí como que piensen que es que estamos haciendo algo malo. ¿Listo? Ahora, ya teniendo esos criterios afinados, entonces tenemos que el precio de venta por cada kilo de azúcar es de 3.000 pesos y a eso le vamos a restar las comisiones de los vendedores, porque pues si no van a haber vendedores ahí, pues no lo vamos a contemplar. Transporte de mercancías tampoco vamos a incurrir en él y el impuesto de industria y comercio tampoco vamos a incurrir en él. Entonces eso quiere decir que después de yo depurar ese precio de venta, neto que tengo, bueno, ese precio de venta, eh, ¿cómo le digo? Ese precio de venta al que usualmente vendemos el azúcar, pues le voy a tener que descontar este tipo de erogaciones. ¿Por qué? Porque no voy a incurrir en ellas. Voy a vender mi inventario tal y como está. Entonces, voy a tener que deducirle las comisiones por los vendedores, que es de 20 pesos por cada kilo, los transportes de mercancía, que son 100 pesos por cada kilo, y lo que me corresponde al impuesto de industria y comercio, que es de 3 pesos por cada kilo, y me queda que mi valor neto realizable es de 2.877 pesos. ¿Ok? Ahora, debido a que el costo de los inventarios es de 2.500 pesos por cada kilogramo, no se determina deterioro de inventarios y por ende ningún registro contable. ¿Por qué no se hace ningún ajuste? Ah, Porque el valor neto razonable dio mayor.
Exactamente. Dame tu nombre de una vez para ponerte el Julia punto. Andrea Mañonga. Uy, espérame, porque es que tengo aquí, no estaba preparado. Ah, pero doña Julie ya ha estado participando, muy bien. Exactamente, no tengo que hacer ningún tipo de ajuste. ¿Por qué? Porque el valor neto realizable es mayor a el precio que yo tengo registrado de esos inventarios en mis libros de contabilidad. Si este fuera menor, fuera de 2.400 el valor neto realizable y yo en libros tengo 2.500, ahí yo tengo que hacer el ajuste contable que se conoce como el deterioro de los inventarios, ¿ok? ¿Con qué objetivo Profe, se una hace? pregunta. Dime. Profe, así sean 50 pesos, digamos que sean 2.550 el valor neto realizable que suba, eso también, Implica, eso determina también. sí, exactamente. Si es un peso, Ah, tú estás obligado a realizar ese deterioro de los inventarios porque el valor en libros no puede ser mayor al valor neto realizable. Si te pasas en un peso, lo tienes que ajustar. Tienes que hacer ese ajuste contable. ¿Para qué? Para igualar el valor en libros al valor neto realizable. Y de esta manera poder determinar que el precio de tus inventarios no están sobrevalorados. Puede ser un peso, pero igual para la administración de impuestos, eso es estar sobrevalorado. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha precaución frente a ese tema, porque a veces de pronto podemos decir, no, pero es un solo peso, pues no, eso no pasa nada, pero digamos que la norma es muy específica. El valor neto realizable, si el valor neto realizable es menor que el valor en libros, no dice si es por un peso, si es por 2 pesos, si es por 5 millones, no da una cifra, simplemente coloca que si es mayor, entonces tiene que aplicar el deterioro de los inventarios. ¿Ok? Entonces, veamos otro ejercicio. Nos dice que al 31 de diciembre del 2019 se encuentran registrados inventarios de productos terminados por el valor de 1.000 pesos cada uno. Estas unidades serán vendidas a un cliente, con el cual existe un contrato de venta que indica que el precio de venta del producto será de 980 pesos para el año 2020. ¿Ok? Entonces estamos perdiendo ahí 20 pesos. La compañía debe incurrir en costos de transporte para efectuar la venta de estos productos por valor de 100 pesos por unidad. Entonces todavía como que la situación no está nada bien, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿a qué monto deben medirse los inventarios al cierre del 31 de diciembre de 2019? Entonces, lo primero que debemos hacer es que tenemos que restarle al valor en el que se encuentran registrados los inventarios de los productos terminados, que está a 1.000 pesos cada uno, le tenemos que restar los 100 pesos del valor del transporte más, o bueno, menos el precio de venta al cual lo vamos a, digamos, al cual ya lo teníamos pactado, ¿ok? Entonces aquí ya estábamos perdiendo 20 pesos menos estos 100, estamos perdiendo 120 pesos, entonces eso me indica que 1.000 pesos menos 120 me da 880 pesos cada uno, ¿ok? Ahora, tenemos que entrar a mirar lo que es el valor neto realizable. Ese valor neto realizable es igual al precio estimado de venta en el curso normal de las operaciones, que es de 980 pesos, y a eso le vamos a restar los costos estimados para llevar a cabo la venta, que es el tema del transporte, que son 100 pesos. Entonces, la diferencia entre el costo del inventario y su valor neto de realización por valor de 120 pesos será reconocido en el gasto del periodo, o sea, al débito, y se debe realizar una provisión de inventario al crédito. Y de esa manera, digamos que se puede llegar a ajustar el tema. Yo tengo un ejercicio que se los voy a explicar. ¿Por qué? Porque digamos que no lo tengo preparado para hoy, pero es un tema de deterioro de inventarios que se los tengo que explicar muy bien porque esa es una de las preguntas que sale en el taller, ¿ok? Entonces, de pronto con ese tema arrancamos la sesión dentro de 8 días
de cómo se aplica, cómo calculamos el deterioro de los inventarios inicialmente y luego cómo hacemos el asiento contable para poder dejar registrado ese ajuste contable. ¿Listo? Entonces, voy a hacer ese ejercicio para la próxima sesión para que tengan de dónde echar mano para poder realizar el taller, ese punto de ese taller que está ahí específico para la segunda entrega. ¿Listo? Entonces, los registros de la venta efectuada en el mes de enero de 2020 son los siguientes. Entonces, la cuenta clientes al débito de 980 contra unos ingresos por 980 pesos, pero pues, digamos que eso era lo que teníamos pactado, ¿sí? Ahora, digamos que el costo de venta de producción de lo que nos cuesta a nosotros producir esos bienes, nos vale 880 pesos contra unos inventarios al crédito por 880. Pero aquí nos falta contabilizar el transporte, ¿ok? Ese transporte, entonces, digamos que el transporte está valorado en 100 pesos. Entonces, el gasto de transporte al débito, 100 pesos contra, eso por lo general lo pagamos en efectivo, entonces lo llevamos contra el disponible, 100 pesos al crédito, ¿listo? Entonces, digamos que de esta manera tenemos registrada la venta que hemos efectuado en el mes de enero del 2020. Ahora, frente a eso, digamos que vamos a calcular si nos da una utilidad o una pérdida al momento de vender ese tipo de bienes. Entonces, tuvimos unos ingresos de 980 pesos, aunque producir nuestro producto nos costaba 1000, ya ahí empezamos perdiendo, pero como había un contrato de por medio, pues tenemos que respetarlo. Entonces, seguimos manteniendo los 980 pesos. A eso le restamos los costos de ventas, que fueron de 880 pesos. Le restamos el gasto de transporte que fue de 100 pesos, eso me da 980 menos 980, me da 0. Es decir, hice pan, compré pan para vender pan. No obtuve ni utilidad ni pérdida. Pero a veces esto como que da más mal genio. Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista, lo importante es que el hecho de no medir los inventarios a su valor neto realizable al cierre del periodo del 2019 generaría una pérdida de 120 pesos en el periodo del 2020. ¿Ok? Digamos que esa es como la moraleja que nos deja la realización de este ejercicio. Entonces, por eso es importante estar aplicando este valor neto realizable con el objetivo de tener totalmente actualizado el precio de nuestros inventarios para no vernos abocados a este tipo de situaciones. Y aquí vamos a entrar a mirar qué es eso del deterioro de los inventarios. Entonces, básicamente, digamos que el valor neto realizable, y ya lo hemos hablado, el valor neto realizable debe ser comparado con el importe en libros de los inventarios, de acuerdo con el principio de medición de los inventarios, el cual corresponde con el menor entre el valor en libros o el valor neto realizable. Ahora, si ese valor neto realizable es superior al importe en libros, no se realiza ningún ajuste, que fue el ejercicio primero que vimos. Pero si el valor neto realizable es inferior al importe en libros, entonces hablamos de deterioro de inventarios. ¿Ok? Ahora, ese deterioro de los inventarios ocurre cuando se presenta alguna de las siguientes circunstancias que expresa el párrafo 28 de la NIC 2. Y es, en primera instancia, la obsolescencia de los inventarios. Ahí puede haber deterioro de inventarios. También puede haber deterioro de inventarios cuando existe un incremento en los costos de producción. Hay deterioro de los inventarios cuando hay una rebaja del precio de venta de los inventarios y hay un deterioro de los inventarios cuando hablamos de daño de los inventarios. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que entramos a hacer acá es primero mirar si se cumple alguna de estos criterios que nos da la NIC 2 en su párrafo 28 y si eso se presenta, pues vamos a tener que aplicar el deterioro de los inventarios. Ahora, por un lado, tenemos lo que es el costo y por otro tenemos lo que es el valor neto realizable. Entonces, si el costo es mayor al valor neto realizable, ahí voy a tener que hacer deterioro. Pero si el valor neto realizable es mayor que el costo,
ahí no tengo que hacer absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, si el costo es menor, en la gráfica es más liviano. Entonces, ok, sí, es que eso es una báscula, sí, claro, tan bobo. Si aquí el valor neto realizable pesa más, o sea, es mayor el valor neto realizable que el costo, entonces, en este tipo de casos no hay deterioro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el valor neto realizable pesa más, es mucho mayor. ¿Listo? Entonces, no debo hacer ajustes contables. Pero, si ocurre lo contrario, en donde el costo es mayor que el valor neto realizable, ahí sí hay deterioro. Y esto me implica hacer un ajuste contable, un asiento en donde yo pueda realizar ese ajuste contable. Entonces, el deterioro del valor de los inventarios para hacer ese proceso de medición, lo hago es, aplico el deterioro siempre que el costo, el valor que yo tengo en libros de mis inventarios es mayor que el valor neto realizable, ahí aplica el deterioro. Y tal y como lo recoge la NIC 2, es necesario realizar correcciones de valor de los inventarios cuando el precio de adquisición o el costo de producción de los mismos sea mayor que su valor neto realizable. Con esto, ¿qué se busca? Atribuir ese valor inferior que les corresponda a los inventarios cuando su valor se vea deteriorado. Eso es básicamente lo que busca ese principio de deterioro de los inventarios. Ahora, el deterioro no solamente aplica para los inventarios. Aplicamos deterioro para la propiedad, planta y equipo, aplicamos deterioro para los instrumentos financieros, para muchos aspectos. Hay que entrar a calcular si hay deterioro o no de alguno de esos activos o pasivos. ¿Listo? Entonces, veamos un ejercicio. Una empresa que comercializa teléfonos celulares realiza una adquisición de 100 unidades a 900.000 pesos cada uno. ¿Para qué? Para poderlos vender. Los compré a 900.000 y los quiero vender a 1.200.000. Pero 15 días después de la adquisición, es puesto en el mercado una nueva versión de ese celular que se está vendiendo en 1.100.000. Qué desgracia tan infinita. Y además es técnicamente mejor, o sea, para colmo de males. Viene con más cosas y es más barato. Bueno, y además es técnicamente mejor que el conservado por la empresa en su inventario. Lo más probable será que las unidades disponibles tendrán que venderse más baratas. O sea, ya no las voy a poder vender a 1.200.000, ¿sí? Porque hay uno en el mercado que es 100.000 pesos más económico y trae más cosas. ¿Ok? Entonces, pues digamos que voy a tener que darme la pela y bajar el precio de venta, incluso por debajo de su valor de compra. O sea, si los compré a 900.000 y esperaba venderlo a 1.200.000, pues posiblemente tenga que inclusive estar pensando en que los voy a tener que vender por ahí en 850.000 o en 800.000 pesos. Incluso por debajo de su valor de compra. Asumamos para este ejemplo que solamente pueden sacarse de bodega a un valor de 800.000 pesos. Es decir, nos vamos a dar una pela ahí de 100.000 pesos de pérdida en la venta de esos productos. Entonces, digamos que lo importante acá, o el dato a resaltar en este ejemplo, es que esas unidades no se han vendido a la fecha del cierre del 31 de diciembre y se tienen 100 unidades que suman un inventario total de 90 millones de pesos, pero solamente se podrán vender en 80 millones de pesos. ¿Ok? En este caso, el valor neto realizable en este caso, el valor neto realizable, es decir, lo que se va a obtener por vender el inventario es menor al costo y por lo tanto se tiene que reconocer una pérdida por deterioro. ¿Ok? Entonces, pues, digamos que ahí vamos a tener que hacer el asiento. ¿Alguien quiere participar? Profe, una consulta y ahí no entra a verificarse la depreciación. ¿De este tipo de productos? Sí. No, porque pues digamos que los compramos y los vamos a vender, ¿no? No es que los estemos utilizando para el desarrollo del objeto social de la compañía, ni mucho menos, sino simplemente nos dedicamos a comercializar teléfonos celulares, que los compramos y ya los compramos a 900.000 pesos con unas características específicas, pero llega al mercado un celular mucho más barato, con más potencia, con más juguetes y mucho más barato a lo que yo lo pienso vender. Entonces, sabiendo eso, lo que estamos estimando acá
es simplemente el precio en el cual vamos a vender ese tipo de celulares, a sabiendas que en el mercado hay uno muchísimo mejor y más barato. Por eso, ese tipo de situaciones nos lleva a estimar que posiblemente ni siquiera los vamos a poder vender al precio al que los compramos, sino que vamos a tener que venderlo por un precio de 100.000 pesos por debajo del precio de compra. Entonces, pues digamos que ahí en ese caso ya nos estamos viendo afectados, pero en este tipo de situaciones no afecta la depreciación. Primero, porque no los estamos utilizando para el desarrollo del objeto social de la compañía. Y segundo, pues no los estamos utilizando, simplemente los tenemos ahí empacados, están en bodega, listos para la venta. Entonces, digamos que ahí no aplica. ¿Listo? Bueno, esta medida busca que la pérdida se reconozca inmediatamente cuando se presenta. Es decir, cuando yo voy a dejar de vender el celular, cuando yo tomo la decisión en la empresa de perderle a cada producto que adquirí, perderle 100.000 pesos. Entonces lo que vamos a hacer es reconocer inmediatamente esa pérdida tan pronto se dé, en lugar de diferirla hasta el momento de la venta. Si el precio de los productos bajó y no hay expectativa de que vuelva a subir, es obligatorio reconocer la pérdida por deterioro. Entonces, nótese que como empresa, a nosotros nos corresponde estar mirando también, estar monitoreando cómo está el mercado. ¿Para qué? Para poder tomar acción sobre algún tipo de situaciones de estas que se nos pueda llegar a presentar. ¿Okay? Por último, la entidad debe evaluar permanentemente cuánto puede recibir por el inventario en particular. En los casos de productos con mercado activo, dicho valor podrá obtenerse fácilmente de la realidad comercial. Es decir, yo puedo salir al mercado y decir, este tipo de celulares hoy valen 800.000 pesos. Entonces, los voy a vender a 800.000 pesos. ¿Ok? Porque existe ese mercado claro, un mercado en donde convergen muchos oferentes y convergen muchos demandantes. Entonces, eso le da solidez a ese mercado y es un mercado confiable. ¿Ok? Pero en los casos de productos escasos que la entidad vende con total libertad, la evaluación deberá indagar más bien si el producto se podrá vender y hay mercado dispuesto a pagar dichos recursos. Entonces, si yo traigo no celulares, sino traigo unos microscopios muy sofisticados, posiblemente no vaya a tener un mercado tan abierto como lo tengo con los celulares, ¿sí? Entonces, ahí voy a tener que hacer uso de otro tipo de estrategias para poder calcular ese valor neto realizable. Entonces, una entidad tiene inventarios de materia prima con un valor en libros de 100 millones de pesos, ¿sí? Con los cuales se pueden fabricar productos cuyo precio de venta es de 140 millones de pesos. Pero para llevar a cabo el proceso de fabricación debe incurrir en los siguientes costos. Entonces, costos de mano de obra por 15 millones, costos de ventas por 14 millones, costos indirectos de fabricación por 10 millones, pagar una comisión del 10% a los intermediarios y los costos de los fletes se estiman en 5 millones de pesos. Entonces, la pregunta es, ¿en cuánto podemos decir que este inventario se encuentra deteriorado? Entonces, para este tipo de casos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tomamos el precio de venta estimado, que es 140 millones de pesos, y le empezamos a restar los costos de terminación, que son de 25 millones de pesos. Los costos de ventas, que son de 14 millones de pesos. Los fletes que están estimados en 5 millones de pesos. Y el precio de venta me da, o sea, tomo el precio de venta menos los costos de terminación, menos los costos de ventas y menos los fletes, eso me da 96 millones de pesos. Y lo tengo en libros reflejado en 100 millones de pesos. Es decir, tengo que hacer un deterioro de ese valor por 4 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se contabilizaría ese tema? Simplemente lo que hago es, hago un asiento contable muy simple, en donde llevo la cuenta de gastos, ajustes por valor neto realizable al débito, los 4 millones, ¿contra qué? Contra los inventarios por 4 millones de pesos al crédito. Esa es la contabilización que hay que hacer. Ahora, en el ejercicio que les voy a explicar dentro de 8 días, vamos a tomar 3 tipos de productos de inventario, con 3 tipos de valores diferentes, con 3 situaciones diferentes y vamos a mirar, a medir cada uno
a su valor neto realizable, lo vamos a comparar contra el valor en libros, vamos a calcular, puede que un producto se vea afectado por deterioro, los otros dos no, o puede que dos se vean afectados por deterioro y el otro no. El objetivo es ver qué pasa con aquellos productos que se tienen que ver, que se ven afectados necesariamente por el ajuste por deterioro. ¿Ok? Entonces, básicamente, en los estados financieros, este tema lo tenemos que revelar, ¿sí? Y digamos que dentro de esas revelaciones que vamos a hacer en los estados financieros, vamos a tener que mencionar lo siguiente, que las políticas contables adoptadas para evaluar inventarios, eso lo vamos a tener que comentar dentro de esas notas a los estados financieros. ¿Para qué? Para que cualquier persona que vaya a leer el estado financiero pueda saber cuál es la política contable que tenemos implementada para la medición de los inventarios en la compañía y de esta manera, pues, que esa persona esté debidamente informada. Debemos revelar también el importe total y según la clasificación de los inventarios, esa es otra información que tenemos que revelar dentro de los estados financieros. Tenemos que revelar también el valor de los inventarios registrados a valor razonable menos los gastos de venta. Tenemos que revelar el importe de los inventarios reconocidos como gastos en el periodo, es decir, lo que se conoce como el costo de ventas. Tenemos que revelar las bajas de valor reconocidas como gastos en el periodo. Tenemos que revelar las reversiones del periodo sobre bajas de valor reconocidas previamente. Tenemos que revelar también lo que son las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión de las bajas de valor. Y por último, tendremos que revelar los inventarios dados en garantía y gravámenes. Es decir, el tema de las revelaciones o de las notas a los estados financieros, pues van orientadas es básicamente a darle mucha más información a los lectores de nuestros estados financieros, que sepan a cabalidad qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos midiendo, cómo estamos contabilizando, cuáles son nuestras políticas contables. No tenemos que describir todas las políticas, pero sí las principales, ¿sí? Y básicamente este tipo de situaciones que estamos viendo acá, que únicamente aplican para inventarios, muy similarmente lo tenemos que hacer con instrumentos financieros, con todo lo que tiene que ver con recuperación de cartera, con temas de propiedad, planta y equipo, etcétera, etcétera. Ese es el papel que realmente cumplen esas notas a los estados financieros. Por eso son tan importantes, ¿sí? Por eso es lo que más ocupa de espacio o de páginas dentro de los estados financieros. Todo lo que está orientado a revelación de información. ¿Listo? A nivel de inventarios, digamos que las notas a los estados financieros referentes a los inventarios hablan, un ejemplo, este es un ejemplo de una nota en los estados financieros específicamente de los inventarios. Nos dice, los inventarios son medidos al costo o al valor neto de realización, el que sea menor. Entonces aquí ya dice que puede llegar a aplicar el deterioro de los inventarios. El costo de los inventarios se basa en el método de promedio ponderado e incluye los desembolsos en la adquisición de inventarios, costos de producción o conversión y otros costos incurridos en su traslado a su ubicación y condiciones actuales. En el caso de los inventarios producidos y de los productos en proceso, los costos incluyen una parte de los costos generales de producción con base en la capacidad operativa normal. El valor neto de realización es el valor de venta estimado durante el curso normal del negocio, menos los costos de terminación y los costos estimados de vender. Entonces, nótese que ahí estamos dando toda la información de cómo es que procedemos a realizar los respectivos cálculos al interior de nuestra organización. No estamos haciendo nada malo, no estamos revelando información de más, ni mucho menos, simplemente estamos diciendo cómo estamos haciendo los cálculos para que las personas sepan que no hay nada oculto detrás de la actividad que estamos desarrollando. Y también se entra a definir qué es un producto terminado, qué es un inventario en proceso, qué son las materias primas y qué son los materiales y suministros. Por producto terminado se define en esta nota a los estados financieros
se dice que incluye todos aquellos bienes que pasaron por el proceso productivo de la compañía y que se estima que no tendrán ninguna transformación posterior para estar en condiciones de ser vendidos. O sea, ya el producto sale completamente terminado. Toda su producción quedó finalizada. Inventario en proceso, ¿qué es? Ese inventario en proceso incluye los productos semielaborados, es decir, que poseen un cierto grado de terminación y para lo cual se ha incurrido en costos de materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación, requiriendo procesos adicionales para ser convertidos en productos terminados. Materias primas. ¿Cuál es la definición de las materias primas? Incluye los insumos y consumibles utilizados en la elaboración de los productos, representa el valor de los elementos básicos adquiridos a nivel nacional o internacional para uso en el proceso de fabricación o de producción. Y por último, materiales y suministros que corresponden a repuestos de uso cotidiano, no asociado a ninguna maquinaria de producción en particular y de alta rotación. Y al cierre del ejercicio, la compañía efectúa pruebas de deterioro a los inventarios, para lo cual se verifica que el valor en libros no supere el valor neto realizable. Entonces, dése cuenta que en ese fragmento de las notas a los estados financieros, le estamos transmitiendo a los lectores de nuestros estados todo lo que tiene que ver con la dinámica contable que sigue los inventarios al interior de nuestra organización. ¿Cuál es ese proceso contable que va a desarrollar esos inventarios dentro de nuestra empresa? ¿Y esto qué hace? Que le permite a ese usuario estar por un lado informado, pero por el otro, si ese usuario quiere invertir en nuestra compañía, pues tiene las herramientas de primera mano para poder tomar una buena decisión. Ahora, no significa que por el hecho de yo estar revelando esta información en mis notas a los estados financieros, yo no tengo por qué atender al cliente o si él me pide más información, no, de malas, con lo que está ahí ya defiéndase. No, pues digamos que es mi deber y como pues el hecho es que no tenemos nada oculto, pues simplemente decirle, ok, si necesita más información, pues solicítela mediante tal mecanismo, o mira, el procedimiento es este, y nosotros nos comprometemos a enviarle la información para que usted tenga más herramientas para tomar una buena decisión y se decida para invertir en nuestra organización. Es básicamente eso, los estados financieros van orientados, cuando son elaborados bajo el estándar internacional, van orientados a eso, a dar transparencia de la información, a demostrar que las actividades que se están desarrollando en la organización son legales en primera instancia, pero surten un proceso que está adaptado a la normatividad internacional y eso le da mucha más garantía a ese tipo de información que estamos plasmando. Es decir, le estamos mostrando una información que es confiable y una información bajo la cual ese usuario debidamente informado puede tomar una decisión. ¿Okay? Entonces, el tema de inventarios, digamos que aquí lo que hemos visto es un brochazo muy a nivel general de todo lo que es los inventarios, pero creo que hemos abarcado lo más importante de los inventarios y lo único que me queda haciendo falta acá es el tema del ejercicio que les digo, que es con el que vamos a iniciar la próxima sesión para finiquitar definitivamente el tema de los inventarios. ¿Listo? Esta es la webgrafía de donde se sacó digamos que fueron las fuentes de información que se utilizaron para esta presentación. ¿Listo? Entonces, pues básicamente esto era lo que nos hacía falta para poder cerrar el tema de los inventarios. No sé qué inquietudes hayan, qué dudas estén al respecto frente al tema. Sagrado rostro, ¿se durmieron? No, profe, aquí estamos. Pero están asustados, están anonadados, ¿qué pasó? Deben un signo de vida. Esperando los ejercicios, profe. Ok. No, el ejercicio de deterioro es muy fácil. Se van a dar cuenta lo fácil que es eso. No tiene ningún misterio. Y el asiento contable no es nada del otro mundo, fue el que les mostré ahorita. Entonces, con ese ejercicio sí se van a dar cuenta
que la aplicación del deterioro es muy fácil, no tiene nada que ver, sino simplemente en dónde está el secreto, en tener unas buenas métricas de estimación, tanto del precio de venta como de los costos para poner en venta el producto y esos costos de terminación. Entonces, digamos que en todo lo que es la parte de la estimación es en donde está el verdadero problema. Pero eso digamos que responde mucho. Una Perdón, consulta. Los costos dime. los costos de los gastos siempre van a nivel de texto del ejercicio, ¿verdad? Ey, no te entendí, discúlpame. La pregunta, ajá, usted nos da el ejercicio, los costos, que serían los gastos, aparte del manejo y todo, van siempre a nivel texto y uno tiene que identificarlos y ponerlos en los asientos, ¿verdad? Sí, cómo no, Keila. Pero igual, digamos que yo en un examen no les voy a poner un ejercicio de esos así de fuertes, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque pues aquí hay estudiantes de administración y pues tampoco voy a tirarles a ellos duros, ni mucho menos. Yo soy de administración, profe. Ah, te salvaste. No, mentira. Todos se salvaron, pero básicamente sí, el objetivo es con los estudiantes de administración, pues no enfocarnos tanto en la parte contable, sino más en el concepto, ¿sí? Lo importante y la implicación que esto puede llegar a tener en los estados financieros que ustedes como gerentes van a firmar junto con nosotros los contadores y con los revisores fiscales. Entonces, digamos que hay que tener muy buenas las bases para poder interpretar esa información, para darle una buena lectura a esos estados financieros y no dejarnos de pronto meter los dedos a la boca por un contador por ahí que quiera hacer algo oculto en la organización. ¿Ok? Que quiera Entonces, maquillar los estados. exactamente. Entonces, sí, básicamente lo que se busca es eso, que ustedes tengan las herramientas para poder interpretar la información y con base en esa interpretación poder tomar una buena decisión. Que nosotros como contadores, nuestra función es, digamos que toda esa parte técnica para podérsela transmitir y de pronto explicar a ustedes como gerentes para que puedan tomar una decisión mucho más informada. Ese es básicamente el propósito de este curso, ¿ok? Bueno, ¿qué más les cuento? No, pues nada, mire, logramos salir más temprano hoy que antes, 9:12, pero posiblemente en las otras sesiones vamos a salir un poquitico más tarde. Entonces, aprovechen este tiempo, vayan y vean la novela que tienen que ver, porque dentro de 8 días no la van a poder ver, porque nos metemos de lleno con instrumentos financieros. Y se van a dar cuenta lo bonito que es ese tema. ¿Ok? Suena raro la palabra bonito, pero bueno, lo chévere que es. ¿Ok? Entonces, la invitación es a eso, a que nos veamos dentro de 8 días con todas las pilas puestas, con mucha atención, porque el tema de instrumentos financieros tiene muchísimo contenido, ¿ok? Pero me voy a centrar en lo más importante, ¿listo? No nos vamos de pronto a meter con temas de derivados, con instrumentos derivados o cosas de estas, sino nos vamos a lo que manejamos con mucha más frecuencia dentro de las organizaciones y con base en eso, pues digamos que vamos a desarrollar muchos ejercicios que nos van a dar una visión más amplia del tema de los estándares internacionales, ¿ok? Bueno, pues nada, muchachos, entonces felicitarlos porque les fue muy bien en este primer corte. Yo creo que las notas no estuvo para nada mal y felicito a los estudiantes de administración porque ahí por lo menos hay un 5, ¿sí? De mis estudiantes de contaduría ninguno alcanzó a sacar 5, sagrado rostro, pero fue que nos cogieron cansados. Fue solamente eso, ¿listo? ¿Pero que en el examen? No, en la definitiva del corte hay una persona de administración que le quedó la definitiva del corte en 5. Sí, ahí me quedó una en 4 y la otra en 5. Sí, pero sí, o sea, eso te da como definitiva 4 o 5, pero hubo una persona que le quedó en 5 y fue la única que le quedó
el corte en 5 y es de administración. Entonces, es para animarlos, para que no se me asusten, ¿sí? No se vayan atemorizados. Ay, esos muchos asientos contables. No, frescos. El tema tratamos de digerirlo, de explicarlo de una manera sencilla y práctica dentro de las sesiones para que ustedes puedan abordar cualquier ejercicio con la misma confianza. ¿Ok? Bueno, paro de hablar porque si no aquí nos dan las 9:30 y ustedes no pueden verse la novela y después me dicen, pero nunca salimos temprano con usted. Bueno, muchachos, entonces, pues nada, les agradezco mucho la asistencia. Gracias por la participación y nos vemos en 8 días, ¿ok? Cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias, Feliz profe. noche. Bueno, a ustedes, cuídense. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, Marta, Buenas que estés noches. muy bien. Lo mismo para ti. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, Feliz Ryan, lo noche. mismo.